¿Mm? Bueno, con respecto a la unidad de electro, nosotros, si bien la electroacústica, como les decía recién, es el área de la física que se encarga de la conversión acústica en eléctrica o eléctrica, en este caso en acústica, nosotros nos vamos a detener específicamente con el uso de conectores, cables, conectividad en general, tipos de señales, señal de línea, potencia, micrófono, balanceada, no balanceada, que es lo que hacemos habitualmente cuando trabajamos dentro del mundo del audio, ¿no es cierto? Llegamos con una tarjeta de sonido y conectamos entradas, salidas, conectamos algún procesador, un punto de inserto, una salida directa, etcétera. Y necesitamos resolver o dejar claro cuáles son los tipos de señales que movemos y la forma en que la movemos, si son señales balanceadas o no balanceadas, y el tipo de conector que vamos a utilizar. En un esquema de montaje normalmente vamos a tener algo así. Puede ser más complejo o más simple, pero es esto básicamente. Vamos a tener un micrófono en nuestra instalación, ya sea una puesta en vivo o una sala de grabación, una sala de ensayo, lo que sea. Vamos a tener un micrófono que es nuestro primer transductor. Este micrófono convierte la energía acústica que está en el medio, en el aire, a una señal eléctrica equivalente. El problema de esta conversión es que el micrófono tiene un rendimiento muy bajo. Este es el símbolo del micrófono, ¿sí? Tiene un rendimiento muy bajo. Esto quiere decir que un alto nivel de presión sonora, por ejemplo, para un micrófono dinámico, ¿m? Luego vamos a ver los tipos de micrófonos. Para un micrófono dinámico, no sé, un nivel de 90 decibeles de nivel de presión sonora lo convierte en una señal eléctrica equivalente del orden del milivolt, es decir, 1 milivolt, 2 milivolt, una señal muy chiquitita. Con esto les quiero decir que afuera podemos tener una señal muy grande así y cuando se convierte en medio eléctrico es una cosa chiquitita. Similar, parecida, muy parecida, sí, pero con un nivel mucho más bajo. Es una señal muy delicada, por lo tanto la tenemos que proteger muy bien, esta primera parte, hasta que llegue a nuestra consola. ¿Mm? Nuestra consola o nuestra tarjeta de sonido o el dispositivo que tengamos acá. En este dispositivo vamos a encontrarnos con un preamplificador como se ve acá abajo. Este preamplificador que es lo primero que vamos a encontrar en la tapa de entrada de una tarjeta de sonido, de una consola. ¿Sí? Lo que me permite es multiplicar esta señal, es decir, agregarle un factor multiplicador para poder llevarlo a lo que llamamos señal de línea. Esto que se ve en rojo, que es básicamente la misma señal, lo que hemos hecho es amplificarla. Pero la vamos a amplificar más o menos, para que se haga una idea, por 1000 veces. Un preamplificador puede multiplicar por 1000 veces más o menos lo que tiene a su entrada. Esto quiere decir que si yo conecto un micrófono, cuya señal es muy chiquitita, a la tapa de entrada de una consola, esta perilla, este pote rotativo, fíjense que en realidad arranca de ahí, de la parte blanca, tiene toda una vuelta que llega hasta 60. Hasta 60, después vamos a ver por qué menos acá y eso, pero básicamente ese 60 implica que estoy multiplicando por 1000 veces. Recuerden que dentro del mundo del audio y de la acústica nos encanta usar el decibel para expresar cambios de magnitudes de cualquier cosa, de voltaje, de presión, de veces, de lo que sea. Entonces, si queremos expresar 1000 veces en decibeles, hacemos 20 por el logaritmo de 1000, me da 60. Eso significa que esta perilla va a tener un recorrido de 60 aproximadamente. Si yo lo recorro todo, lo pongo al máximo, lo que va a hacer es multiplicar este 0,0012 volt que está ingresando, que proviene del micrófono, por 1000, y a la salida me va a dar 1,2 volt. Es decir, una señal bastante más alta, de hecho 1000 veces más alta, que es la señal que recorre todo nuestro sistema, el interior de la consola, la salida hacia la compu, mi conversor de audio análogo digital, procesadores externos, lo que sea. Todo eso maneja señal de línea. Es la misma señal de audio, nada más que tiene un voltaje más alto. ¿Mm? Y es todo lo que está marcado en rojo. Es decir, esa señal ya es un poquitito más presente, no necesita, pues, hay que protegerla igual, ¿sí? Pero no necesita tanto cuidado como esta, que es la primera, la nativa que viene del micrófono, cuyo nivel es muy pequeño. Todo esto que está en rojo es la señal de línea que prácticamente recorre todo nuestro sistema, ya sea incluso un sistema complejo de un show gigante, es todo de línea, excepto lo que proviene de los micrófonos, claro, hasta que esta señal
necesita ir a un amplificador. ¿Mm? Este amplificador lo que va a hacer, va a multiplicar esta señal de línea, no por 1000 veces, pero sí lo puede llegar a multiplicar por 100, por 10, por 100, por 40 veces, ¿sí? De manera que va a llevar, yo acá les puse un ejemplo para que les dé redondito, voy a multiplicar por 100 veces este amplificador. Si tiene 1,2 volt en la entrada, multiplico por 100, a la salida voy a tener 120 volts. Este voltaje es lo que se llama señal de potencia. ¿Mm? Señal de potencia, que no está indicado en el esquema, la situación esquemática, pero esto es lo que llamamos señal de potencia, que es un voltaje prominente, más importante, y es el que tiene la suficiente, o el que tiene la capacidad de mover estos conos que son los altavoces para volver a llevar esta señal que alguna vez estuvo en el medio acústico, volver a llevarla otra vez al medio acústico, empujando aire. Entonces nos vamos a encontrar con estos tres tipos de señales en todos nuestros sistemas: señal de micrófono, señal de línea y señal de potencia, que acá la tengo indicada como señal de altavoz, pero es señal de potencia. Estos tres tipos de señales, que es nuestra señal de audio, ¿sí? Sonido era lo que teníamos afuera, ¿sí? En el medio acústico. Esto ya cuando viaja por el cable como un voltaje alterno, es una señal de audio. Hay que tener claro que no deben confundirse estos niveles, ¿no es cierto? Si yo tomo señal de potencia que alimentan los altavoces y lo conecto en la entrada de un canal que está esperando recibir señal de micrófono, indudablemente voy a destruir la tapa de entrada del canal, porque este canal está esperando, o este equipo, o este dispositivo está esperando que yo conecte un voltaje de este orden, y yo le estoy conectando 120, ¿sí? Por lo tanto, voy a destruir la tapa de entrada. Por otro lado, tampoco voy a conectar una señal de micrófono en la tapa de entrada de un equipo, como por ejemplo un amplificador, que está esperando recibir señal de línea. Ven que está en color rojo, ¿sí? Porque no voy a poder excitar de manera coherente la etapa de entrada del amplificador. Es decir, esto no hay que confundirlo. Yo no sé, en general, perdón, se utilizan conectores que son muy distintos, pero bueno, puede darse. Nosotros tenemos alumnos que no sé cómo se las arreglan, pero conectan señal de potencia en un canal de la consola y destruyen el canal o la tapa de entrada, o hacen estas combinaciones que es muy raro hacerlas porque de hecho las conexiones son distintas. Pero bueno, esto lo tenemos que tener clarísimo, porque cuando vamos montando, o vamos trabajando o operando, no da para ir rompiendo cosas en el camino, ¿no? Entonces, para el amplificador, van a ver que el factor multiplicador 100 veces, si yo lo quiero expresar en decibeles, bueno, hago 20 por el logaritmo de 100 veces, me da 40 decibeles, y es más o menos el recorrido que podría tener en la perilla de control de nivel del amplificador que alimenta los altavoces. No sé si me queda claro por ahí, Pablo, Julián, Charlie, la situación esquemática que les estoy planteando con las tres tipos de señales que manejamos en nuestros sistemas de audio. Javier, Ignacio, Hernán, Mike. Me queda claro, quizás sí o sí la salida de micro viene, digamos, con bajo voltaje, sí o sí. No hay Sí. micrófonos que ya vengan con mayor voltaje. A ver, la señal de micrófono es siempre señal de micrófono. Cualquier micrófono que conectes te va a entregar un voltaje pequeño. Ahora bien, Ok, perfecto. lo que dice Julián la pregunta viene por otro lado. No todos los micrófonos son iguales, ¿sí? Vamos a ver, yo acá les puse un caso bien extremo, que este es un micrófono dinámico. Después vamos a ver que el modo en que convierte la energía acústica en eléctrica, el micrófono, ese sería el modo de transducción, va a cambiar el rendimiento del micrófono. Si yo coloco un micrófono condenser, que funciona bajo el principio condensador, esta señal va a ser un poco más grande. Va a ser de hecho 0,002, o sea, 20 milivolts. Si yo conecto un micrófono condenser Electret, incluso puede ser hasta un poco más grande de 20 milivolts, pero todas siguen siendo señales chiquitas. Pero cuando estás en consola, Claro, por decimales. claro, sí, pero cuando estás en consola y estás moviendo el factor multiplicador con esta ganancia,
y yo te paso de un dinámico a un condense, vas a ver que la ganancia enseguida, como multiplica, esa pequeña diferencia del orden del milivolt, la vas a notar enseguida en el meter de la consola como que te está marcando más señal y tenés que por ahí bajar un poquito más la ganancia, tal vez. Claro, claro, Pero, claro. pero sigue siendo una señal pequeña. Em, Perdón que vengo atrasado con el chat. La señal que sale del amplificador y la que está antes del amplificador es DC, o todo es DC con variación de voltaje. No, todo es, Javier, todo es, cuando Javier pone ACDC, se refiere si es corriente alterna o corriente continua, es todo corriente alterna. ¿Mm? La señal de audio es una corriente alterna, porque justamente representa lo que sucedía en el medio acústico, que tiene zonas positivas y negativas. Bueno, en el movimiento, en la corriente en sí tenemos momentos positivos y momentos negativos, como la tensión de red que tenemos en el enchufe de nuestra casa. ¿Mm? Una tensión continua es lo que me entrega una pila, ¿sí? Que, por ejemplo, me entrega 1,5 volts. Entonces yo tengo, si tiro un par de ejes acá, me entrega una tensión que es así. Listo, plano. De hecho, parejo, 1,5 volts todo el tiempo. Si yo conecto una pila con los cables y se la pongo en un altavoz, ¿el altavoz qué hace? Se desplaza, mueve el cono, pum, y queda ahí adelante. No vuelve para atrás, no genera este movimiento que es el que necesita para empujar aire y generar zonas de presión y enrarecimiento, sino que plum, se desplaza y queda adelante. Si yo le conecto una tensión alterna, una corriente alterna, un voltaje alterno, lo que va a suceder es que va a ir para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Todo es alterno. No sé si me explico. Eh, Perfecto. eh, Igual, quiero ser bastante redundante que honesto porque entiendo que por ahí algunos ya están trabajando, otros más o menos y otros no. Así que quiero barrer bien, bien de abajo. Verán que en mi cadena, si bien tenemos elementos claves que son los transductores, esto y esto, hay un elemento central que es este. La mesa de mezclas, la consola, ¿sí? Que es la que nos permite recibir las señales y derivarlas a distintos lugares de la cadena. Es decir, este elemento, fíjense que yo acá tengo conectado un micrófono, pero podría tener conectado 20 micrófonos, más algunas otras señales de líneas, como por ejemplo un reproductor de minidisc o lo que sea, o una compu. Y en este caso los estoy enviando simplemente a un amplificador para alimentar dos altavoces y que el público, que la gente escuche, y nada más que eso. Pero piensen que yo a través de este dispositivo, de esta consola, podría derivar señales hacia otro punto de la cadena, podría tomar salidas para alimentar otro sector del campo, si es un show, podría tomar otras salidas para mandar un monitor al músico que necesita escuchar, podría tomar otras salidas para enviar a una grabadora, puedo hacer un montón de cuestiones con este flujo de señal. Ese flujo de señal es lo que llamamos ruteo de señal, que es sencillamente el uso correcto de este elemento que es la mesa, que pasa a ser siempre el objeto central de toda cadena de audio. La cadena de audio está formada por muchos elementos, ¿sí? Un sistema es eso, justamente, una conjunción de todos estos equipos, de todos estos elementos que contribuyen a un fin en común. En este caso podría ser un show en vivo, una grabación, pero el eje central es la consola donde yo tengo que tomar señal y mandarla por un punto y para el otro. Es como seguir el caminito de un laberinto. Al principio puede ser un poco engorroso por ahí, pero después se dan cuenta que esto es práctica y es la habilidad justamente del operador. Para los que no vieron nunca una consola, esto es una consola chiquitita, y esto de los preamplificadores que estábamos hablando es lo que tenemos en la tapa de entrada. ¿Ven? Yo acá, esto es un canal de consola, quiero ser lo más claro posible para que después cuando hagamos ruteo entendamos de qué estamos hablando, porque fíjense, esto es un canal 1. Tengo una entrada de micrófono, o puedo entrar como línea, que luego vamos a ver de qué se trata. Tengo un punto de insert que lo vamos a ver luego, y acá tengo mi canal. Esto significa que yo acá en este canal, el canal 1 que tengo acá, puedo conectar, por ejemplo, un micrófono con un vocalista. Puedo subir el nivel, bajar el nivel, aplicar una pequeña ecualización, quizás, etcétera. Y se repite 5 veces. Puedo conectar 5 cosas distintas. Bueno, esto es una consola muy pequeña, muy simple,
pero para que entiendan que es la estructura de canal principal. Yo en cada canal tengo una entrada de micrófono o de línea, puedo conectar cosas distintas. Y el último elemento de la cadena, que es el amplificador que veíamos recién, tiene este aspecto, que es un amplificador de potencia, o amplificador, como quieran llamarlo, que básicamente recibe la señal de línea desde el rear panel, el panel trasero, y yo controlo el nivel desde panel frontal, y acá alimento los altavoces para que el altavoz se mueva. Piensen que tengo que generar una diferencia de potencial, un voltaje, que es la señal de audio bastante importante, que es en definitiva la que hace trabajar la bobina, que genera una tracción y un rechazo del imán del altavoz. Para que el altavoz se mueva, necesita haber una tensión importante en el sistema, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos un sistema por ahí desplegado, la resolución no me ayuda mucho con la imagen, pero van a notar lo siguiente. Un micrófono, siempre tenemos un micrófono en la tapa de entrada, o en la mayoría de los casos, que va a un canal de la consola, y esta consola administra las señales. Fíjense que parte de esta señal va a un amplificador que alimenta estos elementos que están tirados en el piso, que se llama monitor de piso, que es para que el músico escuche. Es decir, este tipo que está cantando con este micrófono se escucha él mismo por acá, por estos monitores de piso. Y a la vez, parte de las señales que yo administro o ruteo de señal, la puedo enviar a un amplificador que, esperen que tengo algo ahí que me está, ahí está, ahí está. La puedo enviar a un amplificador que va a alimentar los altavoces que dan hacia el público. Luego vamos a ver que tenemos una línea de full range, sub, y que esto puede ser un array, y vamos a usar las herramientas predictivas, etc. Pero en términos generales, esto flujo de señal. Verán que todo lo que sale acá en rojo, excepto la del micrófono, que lo voy a reemplazar por otro color, todo lo que está en rojo es señal de línea. Todo lo que está en rojo es señal de línea, excepto lo que está en azul, que ya es señal de potencia porque es posterior a la etapa de amplificadores. Bueno, esto que vemos acá es una unidad que vamos a trabajar justamente con las aplicaciones como la de la X32, de la línea CL de Yamaha, de Hiko, que es llevar señal de un punto a otro a través de la consola. A eso le llamamos ruteo de señal. Es como el ABC del operador. Cualquiera que sea operador llega, va caminando en un show, se encuentra con una consola X que jamás vio y a los 10 minutos está ruteando señal. Está recibiendo señal, mandando monitores, APA, procesando, mandándose una grabadora, etc. Cualquier operador que llega a un estudio, un control y se encuentra con una consola marca X que jamás vio, también se sienta y enseguida en 10 minutos encuentra la lógica y ya empieza a derivar señal hacia distintos puntos. Las consolas pueden ser analógicas, digitales, más complejas, más simples, pero el espíritu de trabajo es siempre el mismo. Una vez que aprendemos la instancia de ruteo, nos facilita bastante todo, porque de hecho es gran parte del trabajo a la hora de empezar una grabación o de armar una prueba de sonido en un show, gran parte se la lleva el ruteo, y si realmente no manejo el ruteo de señal, voy a perder tiempo a lo loco y no voy a llegar a buen puerto. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Con distintos tipos de conectores que en realidad acá hay un montón que todos los que están acá tienen que ver con la compu en sí o con digitalizadores, el puerto firewall, USB, que después vamos a ver, ya tiene que ver con las placas en sí, puertos ópticos para llevar audio digital, audio en formato óptico, ADAT, en fibra, o el formato CPDIF, que eso ya es propio por ahí de las placas de sonido o de las consolas digitales, pero mayormente nos vamos a encontrar con conectores que tienen este aspecto, el conector Canon, o llamado XLR, y el conector plug TS o TRS. ¿Por qué se llama TRS? Enseguida lo vamos a ver, es tip ring slip, tip es positivo, negativo tierra. Y opcionalmente, y ya totalmente obsoleto, el conector RCA. Vamos a ver por qué, porque lleva una señal no balanceada, que es el que se usaba en el mundo del audio profesional en los 80, 70, 80, 70 y 80 básicamente,
Es un conector que ya no se usa más, es de baja calidad en sí porque lleva la señal no balanceada. Y o conectores MIDI que ya tiene que ver con el protocolo MIDI, que es un protocolo de interconexión entre instrumentos musicales principalmente. Supongo que algunos de estos conectores los habrán visto alguna vez. Mayormente aquel que es músico, el TRS, si tiene una guitarra o algo lo habrá visto. Aquel que canta o tiene algún mic, el conector Canon, lo habrá visto. ¿Alguno de ustedes no vio nunca algún conector de estos? Yo los he visto quizás con diferentes nombres. Sí. Creo que el estéreo, creo esto como de jack de un cuarto puede ser. Sí, Estéreo, obviamente, ¿no? ya con cuarto, ya con cuarto. Sí, el término estéreo lo vamos a ir sacando, porque no es que va a llevar una señal estéreo, sino que va a llevar una señal monofónica, pero la va a llevar de manera balanceada. Justamente ahí me quiero detener. Claro. No sé el resto, Hernán, Malén, Ignacio. ¿Sí, Javier? Bueno, to- tomo el silencio como un sí. Bien, Sí, sí, yo conozco algo de poquito. bien. Bueno, Una consulta, ¿qué es mejor cuando haces algo así en vivo, ¿no? El que vos hablás del monofónico, bien. no sé si está bien expresado, Sí, sí, o el estéreo, porque es algo que no había escuchado sí. yo. Sí, vamos, justamente ahí vamos. Nosotros vamos al conector plug, que es como el más habitual, o jack un cuarto, o plug un cuarto, y que tiene este aspecto. Nosotros vamos a encontrar primero el plug, que domésticamente se dice mono, que en realidad es el TS, T de tip, de punta, ¿m? Y S de sleeve o manga o mallado. Es decir, tiene dos contactos este conector. Significa que va a ir conectado a un conductor bipolar, o sea, un cable que tenga dos cables adentro, un positivo y un negativo. Esta punta va a ser el positivo, que es esta punta que está acá. Ahí iría soldado el cable rojo. Y el sleeve o la manga o mallado, que es el vástago este de que está acá, bueno, iría conectado el negativo. O sea que es un cable bipolar muy simple, tengo el positivo y negativo por donde viaja la señal de audio. ¿Mm? A esto le llamamos conector plug TS o jack TS. em, y la señal que puede llevar es una señal no balanceada, es decir, como está acá arriba, no balanceada o un balanced. ¿Qué significa esto? Que esta señal que viaja en estos cables no está protegida de ninguna manera. Eso significa que en el trayecto de la señal a lo largo del cable, el cable es como una antena. Cualquier onda electromagnética que esté en el ambiente, ondas de radio, teléfono, lo que sea, puede inducir ruido en estos cables. O sea, se puede colar en la señal útil que estoy llevando y en el otro extremo, cuando llego a la consola o al dispositivo, puedo escuchar ruidos que no deseo, o sea, señal no deseada, ruido. Esto es propio de las interferencias electromagnéticas, ¿sí? Este cable no tiene ningún tipo de protección, por eso en general estos cables son cortos. ¿Sí? Son los cables que usamos para conectar una guitarra a un amplificador, un bajo a un amplificador, un teclado a un amplificador. Hay cables que no tienen más de 1,5 metros, porque son antenas, ¿sí? Por más corto que sea, a veces puede tener inducción de ruido, ¿sí? Ni hablar si el cable es largo, tiene 20 metros, son 20 metros de posibilidades de inducción de ruido. Por eso es que normalmente tratamos de no utilizarlos y sí usamos el conector TRS, Tip Ring Sleeve. Tip de punta, esta punta igual a la T, anillo, R de ring, y S de manga, o en este caso de mallado, el vástago. ¿Sí? Se los voy a anotar acá. Esto es la punta es tip, el anillo es ring, de ahí viene el término TRS, sleeve. Sleeve, sí, está bien escrito, sí. Bueno, ¿qué pasa con esto? Sí, ahí vamos a ver el tema de los adaptadores, Javier. Javier me pregunta en el chat si podemos hacer combinaciones por ahí de conector plug, Canon,
hay cosas que sí se pueden hacer y cosas que no. Por ejemplo, ¿por qué yo uso un conector de 3 contactos, el TRS? La señal que voy a llevar es monofónica, es una única señal. Cuando hablamos de mono y estéreo, mono es 1 y estéreo son 2. Cuando me dicen, no, tengo una señal estereofónica, me dice que en realidad son 2 señales que viajan en un mismo cable. Bueno, o en un mismo, sí, en un mismo conductor. Cuando hablamos de mono es una señal. En el mundo del audio, como yo tomo la señal con un micrófono, con un cable a un equipo, etcétera, es todo monofónico. ¿Sí? Es una única señal. En este caso, esta única señal la voy a llevar a través de un conductor tripolar, como se ve acá abajo. Fíjense, ¿sí? Tengo un positivo, que es el rojo, un negativo, que es el blanco, y una malla, que es este material que va recubriendo, este conductor que recubre a los otros dos. Es decir, la punta iría soldado a este rojo, el anillo iría soldado al blanco, y el slip, la manga o malla, va a cumplir la función como tal, y esta parte, esta malla, va a ir soldado acá. La función, primero, esta malla lo que va a hacer es proteger a los otros dos cables que van adentro de la malla. Si yo tengo una onda de radio, una onda electromagnética que se induce, se quiere colar, lo que va a suceder es que se va a cargar en la malla, en principio. Por la ley de Faraday, como la malla está envolviendo a los otros dos, se carga en la malla y no puede acceder a los otros dos conductores. Entonces ese ruido, esa señal no deseada, imagínense, no sé, una señal de un radiotaxi se cargó en la malla, eso después en mi sistema, cuando yo conecto un equipo a otro, de un equipo a otro, se aterriza a la tierra del sistema, de los equipos en sí, y el ruido se va. Y me queda la señal útil, libre, limpia. Por eso es que uso un conector TRS, y el formato de esta señal se le llama señal balanceada, porque además lo que va a suceder, ¿sí?, es lo siguiente. Acá se puede ver, tengo un conductor positivo, conductor negativo, y estos círculos que están acá aterrizados representan la malla que envuelve a estos dos conductores. Es la manera de proteger. Pero por otro lado, cuando yo conecto dispositivos que manejan señal balanceada, obligadamente conectores de 3 contactos, porque un conductor tripolar, también existe una instancia de desbalanceo. ¿Qué pasa con el balanceo con las señales simétricas o asimétricas? Que lo que va a suceder acá es que tengo la señal de audio que en el positivo viaja de esta manera y en el negativo viaja de esta manera. Si por alguna razón el ruido logra atravesar la malla y se puede colarse o inducirse en estos dos cables, positivo y negativo, que llevan la señal de audio útil, lo que va a suceder es que el ruido se va a inducir, como se ve acá, ¿ven?, en los dos conductores por igual. Esto, a su vez, cuando ingresa al equipo que recibe señal balanceada, se va a encontrar con un amplificador diferencial, que va a amplificar la diferencia entre ambas señales. En este caso, la diferencia entre este punto y este punto, yo voy a poner la diferencia directamente, le voy a dar vuelta a esta señal para que se vea, la diferencia entre ese ruido, entre ese piquito que está ahí y este que está acá, esto y esto me da 0. No obstante, la señal de audio no me da 0, justamente porque es opuesta o bien en este caso está alineada. O sea, el desbalanceo es una instancia como de un filtrado del ruido, en términos generales, por lo menos para esta primera parte, y tratamos de procurar este balanceo en la conexión de casi todo nuestro sistema, porque no hay nada peor que tener buenos equipos, tener todo bien armado y levantar un fader en consola y escuchar la radio de un taxi, por ejemplo. Entonces, cuando ustedes vayan a conectar una tarjeta de sonido o conecten una consola a un canal de consola, etcétera, van a encontrarse con distintas situaciones. Por ejemplo, esperen que voy a volver para atrás. Por ejemplo, yo voy a conectar esta placa de sonido que tengo acá, una Focusrite. Observen que las salidas de esta tarjeta de sonido, acá dice Line Output, me dice no balanceada. Un balanced es no balanceada. Y me pone conectores RCA. El conector RCA es no balanceado por defecto porque tiene 2 contactos nada más. Uno que es el vástago que entra al centro y el anillo al costado. Tiene 2 contactos nada más el conector RCA, por lo tanto no tiene forma de llevar una señal balanceada que necesita 3 contactos, el positivo, el negativo y la malla que cumple la función de malla.
No obstante, acá tengo un hembra de un conector plug. Y esto podría ser un plug TS de 2 contactos que llevaría señal no balanceada, o puede ser una salida o un conector hembra TRS de 3 contactos. Bueno, el fabricante me lo hace saber y me pone acá balanced, balanceado. Significa que el conector plug que voy a poner acá puede ser de 3 contactos y va a proteger la señal cuando sale de la tarjeta. Yo acá iría, por ejemplo, en la salida de esta tarjeta a un monitor, a un altavoz para poder escuchar lo que grabé en Pro Tools, por ejemplo, ¿no es cierto? Esto queda, el fabricante normalmente lo indica al frente del equipo para que yo sepa si lo que voy a llevar es señal balanceada o no balanceada. Si yo llevo la señal a través de un conductor de 2 contactos como el plug TS, no hay forma de que proteja la señal. De hecho, el negativo este en realidad es la malla del positivo y capta toda la inducción de ruido que haya, la va a tomar, y lo estoy usando como para llevar señal útil, o sea, lo más probable es que tenga ruido en su extremo. Conectores así de 2 contactos hay varios, o sea, puede ser el RCA, como les decía recién. Verán que el RCA tiene 2 contactos, es el anillo al costado y el centro, o sea, señal no balanceada. Plug TS, 2 contactos, señal no balanceada. Pero el otro plug TRS tip ring slip, tengo un positivo, negativo y una malla que me recubre. Lo mismo con el conector Canon o XLR, que tiene 3 patitas o 3 agujeritos en el caso del hembra, donde tengo un positivo, un negativo y una tierra también. O sea que queda en evidencia cuando yo veo el conector si tiene la capacidad de llevar una señal balanceada o no. Por ejemplo, acá tengo armado distintos cables, un poco lo que consultaba Javier en el chat. Fíjense que tengo un cable que es un plug TRS en un extremo y plug TRS en el otro lado. Bueno, ahí tengo positivo, punta, el ring que es el anillo negativo y el cuerpo que es la malla, es la tierra, le voy a llamar tierra, la manga. Es coherente, plug TRS en un extremo, plug TRS en el otro. También es coherente un conector Canon o XLR de un lado y del otro, porque tengo 3 contactos en cada lado y conductores tripolados. También es coherente que yo ponga un plug TRS, o sea, tip ring slip, y un conector Canon del otro lado, porque tengo 3 contactos y 3 contactos del otro lado, o sea que se mantiene el positivo, el negativo y la tierra. Pero, respondiendo un poco a lo de Javier, no sería coherente si yo tengo un conector plug TS de un lado y un conector Canon del otro. Acá algo pasó, tengo 3 cables y acá tengo 2 contactos en un lado y 3 contactos en el otro. ¿Cómo es el tema? Bueno, acá se ve lo que se ha hecho. La punta de del conector TS, es el positivo y llega a la pata número 2 del Canon, que es el positivo justamente. Y la tierra, el mallado o el negativo, que es todo en uno en este plug TS, se junta, ven en el cuerpo, se junta con la patita 1 y la patita 3 del conector Canon. Es decir, está funcionando como negativo en la patita 1 y también le está funcionando como la tierra del conector Canon. Esto quiere decir que si en el camino tuve inducción de ruido de algún tipo, no sé, insisto, se metió la radio del taxi acá, cuando llegue, cuando conecte mi otro equipo, esa radio taxi que estaba acá, la voy a tener ahí y la voy a tener acá también, y obviamente que queda una señal totalmente inutilizable. Eso, digamos, un conector plug TS en un extremo y un Canon en el otro extremo no tiene coherencia, o sea, no es balanceado. No sé si me explico, chicos. Sí, tengo Sí, una sí, sí, pregunta sí. con la primera línea no balanceada. ¿No son ambos de 3? Veo un Sí, TRS y un... sí. Sí, esta la omití, la tendría que haber borrado igual para no generar confusión, pero este que está acá, sí, esto podría, el armado del cable podría haber sido balanceado, pero en el armado no se respetó el balanceo, porque vos fijate que adentro de este conector se soldó la patita del anillo, que sería eso de acá, junto con la malla, que sería la tierra. Ves que ahí te lo muestra, están soldados juntos. Claro, claro, un error del armado, digamos, Sí, del soldado. exacto. O sea, está desperdiciando esto, digamos, convirtió. Si vos soldás la patita que le corresponde a este con este, es prácticamente un conector TS, es decir, todo esto es una sola cosa.
como el conector de acá abajo, ¿me explico? Claro, claro. Y termina resolviendo como en el mismo conector de abajo, haciendo un puente acá entre negativo y tierra abajo también. En general, este tipo de cables no los hacemos por ahí, sí, este que está acá, perdón, para, por ejemplo, cuando veamos la unidad de sonido directo para cine, registro con caña, grabadoras externas, van a ver que muchas de las grabadoras externas que se usa para hacer caña o sonido directo en cine, como son chiquitas, no tienen conectores Canon algunas, porque el conector Canon es más importante en tamaño y necesita entrar en un hembra que tiene una traba, y a veces resuelven con un conector plug TRS, ¿m? Y yo en el otro lado tengo un micrófono, así que sí, pues suelo armar este tipo de cables donde tengo un micrófono de un lado y entro a mi grabadora con plug TRS como señal de micrófono. O sea, no está mal que lo vea. Consulta. Sí. Viendo esto, ¿qué es mejor entonces? ¿Entrar con un, en vez de un TS, entrar con un TRS de la guitarra, ejemplo, al equipo o a la Sí. consola? Sí. Perdón, pongamos siempre en esta situación, siempre es mejor manejar la señal balanceada. O sea, TRS de un lado, TRS del otro, o Canon Canon, o TRS y Canon. Pero no todos los equipos o instrumentos me entregan una señal TRS. Ahí está la diferencia. Si a mí el equipo, por ejemplo, vuelvo acá, o sea, esto es otra grabadora, ¿sí? Otra grabadora. Fíjense, bueno, en esta grabadora yo puedo conectar, es una placa de sonido, perdón. Eh, Tiene algunas entradas directamente me pone conector Canon. Yo sé que si es un conector Canon, o sea, de 3 contactos, esto es señal balanceada sí o sí. De hecho, está recibiendo una señal de micrófono, que es la más débil, y la protegemos con el balanceo sí o sí. Pero hay algunas entradas, como la 9 y la 10, que reciben conector plug. Y bien, gracias, no me está diciendo nada acá el fabricante si este conector plug es TRS o es TS. Si no me indicó nada, es muy probable que el conector plug sea TS, es decir, de 2 contactos nada más. Y si el conector plug es TS, de 2 contactos, está recibiendo señal no balanceada. ¿Me explico? Eso significa que por más que yo le ponga un conector plug TRS, la señal, el equipo la va a tomar como si fuera un conector plug TS. ¿Mm? No sé si me explico. Es decir, si el equipo está esperando recibir esto, miren. Lo voy a dibujar así. Si me ayuda. Tengo la punta del conector. El conector tiene 3 partes, ¿no es cierto? El TRS. Voy a buscar para allá. Este sería mi conector. Si yo le pongo un conector plug TRS y el equipo está esperando recibir un conector plug TS porque es no balanceado, lo va a recibir igual. Pero automáticamente lo que hace, me va a reconocer como que es esta parte, que es la malla, y el anillo es toda una sola cosa, ¿ven? Claro, lo va a anular. Claro, lo va a anular, me va a sumar la tierra con el negativo y Sí, el sí. mallado pasa a ser, nada, el parche que veíamos recién en Claro, la configuración. sí, sí. Porque viste que con los instrumentos siempre se usa el plus, o sea, el de uno solo, el Sí, TS. sí, los instrumentos, una guitarra, Y a las consolas, por ejemplo, a las análogas, ¿no? Las más viejitas, sí, se acostumbra mucho antes, ahora ya no, ¿viste? Se va cambiando a meterle otra TS en la otra punta, otro plus. Por eso te sí. preguntaba, porque ahora viste que ya con las digitales se puede modificar eso. Sí, en realidad ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer en ese caso. Pero sí, las guitarras, la mayoría de las guitarras, o bajos, o incluso teclados, se conecta con plug TS, o sea, señal no balanceada, están pensadas para que vos conectes ahí nomás el equipo al lado tuyo, no más que eso. Pero ahora vamos a ver cómo resolver esta situación. Vean en esta tarjeta de sonido que de hecho tiene otras entradas que el fabricante amablemente me lo expresa en el panel, en el rear panel, me lo muestra y me dice, mira, tengo las entradas de línea, 15, 16, 13, 14, por ahí, son balanceadas. Y las salidas también son balanceadas. O sea que todo esto es plug TRS. Esto es genial porque puedo recorrer grandes distancias entre un equipo y otro y voy a estar protegido en cuanto a la inducción de ruido. Eh,
El aspecto de un cable, para que el que no lo vio nunca, el más utilizado es el de micrófono, este que estamos viendo acá. Y este cable de micrófono, ¿sí?, tiene 3 contactos. El pin 1 es la tierra, el blindaje, el mallado. El 2 es el positivo y el 3 es el negativo. Y tiene este aspecto que está acá. Conecta el micrófono con este hembra y el macho va a la tapa de entrada de la consola o la tarjeta de sonido o el dispositivo que corresponda. Le llamamos Canon o XLR. Y por otro lado, el otro conector o cable que utilizamos es el que dice Pablo, justamente para conectar una guitarra o un teclado, que termina siendo, suele decirse cable de línea, es un conector plug TS de 2 contactos, señal no balanceada, y conecto la mayoría de los instrumentos con esto, ¿sí? Un teclado, una guitarra, un bajo. Pero internamente, cuando movemos señal de un punto a otro, normalmente usamos entre dispositivos de audio, entre equipos, conectores TRS para mantener un balanceo y proteger esa señal con el blindaje y el desbalanceo de entrada de cada equipo. Como bien dice Pablo, ¿qué pasa cuando tengo equipos que entregan señal no balanceada o instrumentos que entregan señal no balanceada y yo tengo que recorrer grandes distancias? Bueno, ahora les voy a comentar un elemento que nos permite resolver esta situación. Esto que vemos acá sería la etapa de entrada de una consola, como vimos recién, y van a ver que la consola normalmente tiene entrada de micrófono. Esta entrada de micrófono siempre es un conector Canon hembra, ¿sí?, de 3 contactos. Va a recibir señal balanceada del orden del milivolt. Está esperando que yo conecte una señal de micrófono, o sea, que llegue con 0,001 volt, 0,002 volt, no más que eso. Por eso después la voy a corregir con el preamplificador que estaría acá abajo. Y muchas veces tengo la opción también de ingresar con señal de línea. Recuerden que la señal de línea es una señal del orden del volt, 1,2 volt, por ejemplo. ¿Quién me entrega una señal de línea? Por ejemplo, un reproductor de CD, un teclado, una batería electrónica, un módulo de sonidos. Eso me entrega directamente una señal de línea que yo la podría conectar desde el equipo acá. No a la entrada de micrófono, sino acá porque ya llega con más nivel. Bueno, en este caso, perdón, verán que el fabricante me dice que lo que yo conecte acá puede ser balanceado o no balanceado. Da lo mismo porque la consola tiene la posibilidad de balancear la señal. Si yo le mando un plug TS, la señal seguirá como no balanceada. Y si le mando un plug TRS, la señal va a permanecer como señal balanceada y se va a filtrar eliminando ruidos en sí. Momento que quería ir acá. Por ejemplo, lo que decía Pablo. ¿Qué pasa si yo tengo un teclado? Estoy en una puesta en vivo y me aparece un tecladista en el escenario allá a 30 metros de la consola. Y ese tecladista aparece con un cable, que es este que está acá al costado. Armó su teclado y se conecta con este cable. Bien, primero, este cable, que él va a conectar la salida de su teclado y me le va a dejar el extremo del cable allá en el escenario. ¿Lleva señal balanceada o no balanceada? No balanceada. Bien. ¿El nivel de la señal es de micrófono o de línea? ¿Línea? Creo. ¿Línea? Sí. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Malén, Javier, Ignacio. ¿Sí? Ah, Javier. Sí, de línea. Listo, perfecto. Bueno, entonces ya tenemos dos datos importantes. Esto que estoy mirando yo ya miro el cable y digo, esto es una señal no balanceada, una señal de línea. Si yo conecto ese cable de 20, 30 metros y me voy hasta mi consola, ¿sí?, ingresando acá en la entrada, en un canal, en la tapa de entrada de línea, lo que va a suceder es cuando levante el fader, lo más probable es que escuche todo menos el teclado. Estoy exagerando un poco, pero para que se entienda la idea. Yo debería utilizar este elemento que está acá. Este elemento que está ahí es lo que se llama caja directa o direct box, como está indicado en la presentación. Caja directa o direct box. ¿Qué hace esa caja directa? Bueno, básicamente la pongo en el escenario, le digo al tecladista que tome su cable
y a la salida de su teclado con el cable de línea no balanceado y que se conecte a la entrada de esta caja directa. Y yo me voy a llevar esta señal a través de este conector hacia mi consola. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, esta caja lo que promete es, lo que hace es una adaptación de impedancias que básicamente es un balanceo de la señal. Es decir, yo entro con señal no balanceada y salgo con un conector de 3 contactos, no por arte de magia, sino que hay un circuito adentro, lo cual me permite llevar la señal desde este punto hasta mi consola, que puede estar 20, 30 metros más allá, protegida porque la estoy llevando como balanceada. Y me conecto a la entrada de micrófono. Yo puedo ajustar los niveles, como este nivel es más alto de señal de línea, normalmente tengo la opción de atenuar en la caja directa esta señal para que no llegue con tanto nivel a la entrada de micrófono. Pero esa es la función de la caja directa y lo van a encontrar en distintos formatos, colores, etc. La caja directa es algo que utilizamos todo el tiempo, sobre todo cuando hay muchos instrumentos de línea sobre el escenario. Pongan la siguiente situación. Si yo tengo una banda de folclore donde tengo un bombo legüero, 4 guitarras, 3 cantantes, son todos micrófonos los que están abiertos en el escenario. Pero si yo tengo, no sé, música, no sé, como cumbia o algo por el estilo, pero bien argentino, ¿no? Mucho pad, mucho octapad, mucha batería electrónica, mucho teclado, mucho banco de sonido, muchas señales de línea sobre el escenario. Voy a necesitar muchas cajas directas. Esas cajas directas me convierten esa señal no balanceada en balanceada y puedo llegar a la consola tranquilo, protegido por el ruido. Es decir, yo utilizo este cable que ven acá para ir del teclado a la entrada y este cable de micrófono, que es Canon o XLR para salir y llegar a la tapa de entrada. Eso es el elemento que deberíamos utilizar para balancear esta señal. Javier dice, o sea, con una consola digital es necesario sí una caja directa porque no viene para línea. Sí. Sí, generalmente una consola digital te trae el audio rack con las entradas Canon. Vas a tener que tener caja directa, sí. De hecho, lo profesional es que tengas caja directa. De hecho, esto es una caja directa como comunitaria. Si bien son 2 cajas en un solo box, yo puedo balancear una señal acá y otra de este lado. También vienen unidades tipo rack que conectás plug y salís con Canon, ya son como cajas balanceadas, cajas directas más grandes que las pones en el escenario. Sí, básicamente la consola digital nos invita a que hagamos las cosas bien. Si no, por ahí encontramos este parche de un conector plug TS que tiene un cable de 20 metros y llega a una consola, un conector Canon de 3 contactos. Voy a decir, pero ¿cómo es esto? Sí, por ahí suena mal, pero suena, y bueno, pero esa no es la idea. Con respecto a esto, déjenme volver un poquitito para atrás. También nos vamos a encontrar en la tapa de entrada, de una consola con un conector que dice inserto. Este conector que se ve acá. Estos 2 conectores de abajo, entrada de micrófono, ya sabemos que es para conectar un micrófono con un conector Canon XLR, y esto que es la entrada de línea, una señal de línea directamente, como una batería electrónica, teclado, un módulo de efectos, o de sonido, perdón, un banco de sonidos. Como señal puede ser balanceada o no balanceada, habría que ver, depende de la consola. Y muchas veces van a encontrar este conector que dice conexión de insert o insertos. ¿Sí? Este punto de insert se utiliza con un cable de insert que tiene esta forma. Verán que es un conector plug TRS, no sé si lo alcanzan a ver, tip ring sleeve, en un extremo, y en el otro extremo 2 conectores TS, o sea, 2 conectores plug mono comunes. ¿Qué pasa con esto? El punto de insert sirve para retirar la señal presente en el canal, para poder retirarla y llevarla a un módulo de efectos externos como se ve acá. Yo podría tener un compresor, una compuerta, cualquier proceso que vamos a ver en la unidad de procesos, y quisiera involucrarlo en este canal, y lo voy a hacer a través de este punto de inserto.
¿Cómo lo hago? Con este cable. El plug TRS entra acá y los otros dos extremos se conectan en la entrada y en la salida de mi módulo o de mi procesador, sea un compresor o una compuerta. Y de esa manera, la señal que fluye en el canal sale por el punto de insert, va al procesador, vuelve y sigue su curso directamente, y yo puedo afectar la señal con este módulo externo. Este cable de insert está formado, como les decía, por un plug TRS T-Ring Sleeve y en sus extremos, dos plug TS. ¿Qué está haciendo este cable? Bueno, a través del tip, la punta, que es el positivo, la línea roja que ven acá, perdón, la línea gris que ven acá, y el ring, que es la línea roja, la señal va a salir y va a volver al mismo lugar. Observen, entre la punta y la S, que sería la malla, la punta sería el positivo y la S sería el negativo. Verán que la punta está en gris, sale y alimenta la punta de este conector, y la malla o la manga, que está en rojo, perdón, que está en negro, vean que alimenta el negativo de este conector. Lo que está sucediendo es que entre la punta y el S, la señal sale hacia ese conector. De esa manera yo puedo ingresar acá a este procesador que está ahí. Ahora este procesador me afecta la señal y me la devuelve por esta salida. Yo conecto este conector, que está acá abajo, y la señal vuelve por la punta y esta malla. Vean que la punta ahora, es el rojo, se conecta al R, o sea, al del medio, al anillo, y el negativo se conecta a la malla. Es decir, entre la punta y la malla la señal sale y entre el anillo y la manga la señal vuelve. Se comparte un mismo conductor en común, que es la malla, como negativo de ambos, de la salida y de la entrada. Esto, por más que sea un conector plug TRS, no está llevando la señal balanceada, sino que utilizamos el recurso de plug TRS para poder pinchar acá y llevarnos la señal y volver en un mismo conector. Pero si ustedes se fijan, la señal está viajando a través de dos conductores. Cuando sale, se mueve a través de dos conductores, y cuando vuelve, se mueve a través de dos conductores. Entonces, la señal se está moviendo como no balanceada. Pero esto me facilita que con un cable de este tipo, yo entrando con este plug, puedo robar señal del canal y volver al canal en el mismo lugar, procesándolo con algún proceso externo, que después vamos a ver en la complejidad del armado cómo hacerlo. Y es de vital importancia que los conectores del otro extremo, los plug mono o plug TS, estén marcados con color o por lo menos rotulados, a ver cuál es la salida y cuál es la entrada. Verán que la salida, el envío, el send, la salida del punto insert, es la que está vinculada al tip. Normalmente lo marcamos con rojo, y la entrada o la vuelta está en negro. Si yo los conectara al revés en el dispositivo externo, no va a funcionar, se me va a cortar todo el audio del canal. Esto es lo que se llama punto insert, que después va a volver en algún momento, cuando empecemos a ver pacheras, configuración, etc. Ustedes me dirán si más o menos le estoy aclarando el panorama o si los estoy complicando un poco. Hola Ramiro. Sí, Siempre esos procesadores que aparecen ahí arriba tienen dos salidas. sí, no, O sea, lo que acabas de... tiene no. una salida y una entrada. En este caso, bueno, son como dos procesadores en una misma unidad. Es decir, esto es un procesador. Yo entro y salgo por acá. Y lo que está a la derecha es otro canal de proceso aparte, totalmente independiente de lo que sucede acá. Es como dos unidades en un mismo rack. Se estandarizó de esta manera para algunos procesadores. Después vas a ver que dentro del mundo del audio profesional, ya bastante más exquisito, como procesadores Manley, Avalon, Neve, etcétera, es uno. Vos comprás una unidad rack y hay un solo procesador ahí. No hay dos. Está bien. Vos sabés que yo tengo en la plaquita, ¿Sí? no sé, estoy relacionando igual, ¿eh? ¿Sí? Por ahí nada que ver. Tengo también, en la placa tengo las dos salidas, la L y R, y en el monitor tengo dos opciones. Que una es RCA. Decime vos, RCA, ¿puede llevar señal balanceada o no balanceada?
No balanceada. Exacto. Y la otra opción es un plug, TRS. Y después tengo otra entrada que es un plug, un mini plug. Pero ahí la verdad que no leí igual lo de los Bueno, monitores, si es pues o no es un balanceada. mini plug chiquitito como el del auricular del teléfono, una cosa. ¿Ese mini Sí, plug? esa es la entrada del monitor. Bien. Verificá, después fíjate en el manual o atrás si te dice BAL o un BAL para saber si ese mini plug, el mini plug es lo mismo que el plug pero es chiquitito, a ver si Sí, es sí, sí, balanceado o no balanceado. está bien. Claro, y yo como no compré porque la tengo hace poco, digamos, lo tengo con RCA y adaptadores. Pero tendría que hacerme hacer Y yo así que como lo que vos, vos mostraste, claro, yo que vos, como lo que mostraste hace un rato, claro, los anteriores. vos estás, por ejemplo, yo que vos, La salida de la Audient igual es plug. es plug, sí, no es RCA. Ujú. Eh, Por eso, pero el monitor sí tiene RCA. bien. Vos primero que deberías ver es si estas salidas plug de tu audience son balanceadas. Si te dice que es balanceado en alguna parte o TRS, significa que es balanceado, vos acá conectás un plug estéreo, ¿sí? Un plug TRS. Y en Sí, el otro extremo te irías a sí, son un mini balanceados. plug, te irías a un mini plug TRS también. Así mantendrías el balanceo de un dispositivo a otro, siempre y cuando los dos permitan este manejo de señal balanceada. Si la Perfecto. audient te dice que esta salida de plug es un plug TS, o sea, no balanceada, está bien lo que estás haciendo. Te vas con un plug TS a un conector RCA y es lo mismo, porque son dos contactos de cada lado, no hay balanceo de ningún tipo y es lo mismo. ¿Me explico? Está bien. Sí, sí, perfecto. Y eso se va a modificar mucho. En realidad para un monitor no tanto porque está cerquita de la placa, y si No estás en un... modifica el sonido de salida. Eso nada No, que ver. no, no, lo que hace te protege. Si vos tuvieras algún ruido de Claro. fondo, empezás ahí atrás, viste, con un balanceo tendrías o Está bien. procurarías mantenerlo limpio. Sí, no, Eh, está 30 centímetros menos. bueno, por eso, si no percibís que hay ruidos inducidos, no te va a cambiar mucho. Claro, Em, bien. Esto que ven acá es lo que se llama un diagrama en bloque, que es algo frecuente para el operador cuando trabaja con una consola o cuando quiere analizar un poco la situación. Los diagramas en bloque serían una estructura de flujo de señal adentro del equipo. Esto que ven acá es el canal de una consola. Y cómo fluye la señal a lo largo del canal. Fíjense que esto es cuestión de seguir el caminito. Me dice que el canal, ¿sí?, tiene una entrada, un input A que puede ser de micrófono. Este es un conector Canon, ¿ven? La tierra, positivo, negativo. O puedo entrar con un conector plug. Plug TRS. Verán que la S, el slip, es este. El anillo es este. Y el tip es este. Perfecto. Me dice que puedo entrar con esto o con esto. Si yo sigo avanzando en el canal, usted tiene que ir avanzando, se van a encontrar con un pad. Este pad que ven acá se puede conmutar. Esto que ven acá es un flip. Un flip es un botoncito que yo lo aprieto y queda presionado o lo aprieto y sale. Este pad lo que hace, me atenúa. Un pad es un atenuador. Si la señal viene con mucho nivel, yo al presionar el pad se atenúa el nivel, se achica. Inmediatamente después del pad me encuentro con este elemento que hay un potenciómetro rotativo, un pote, que es la ganancia. Justamente es el preamplificador de que hablamos hace un rato, que es el que puede multiplicar la señal que está entrando. Luego me voy a encontrar con un filtro pasaltos que lo puedo prender o no, que vamos a ver después de qué se trata. Y se siguen avanzando, fíjense, la señal sigue su curso y pasa por esto, por el insert. Si yo no hago nada y no conecto nada en el punto insert, no conecto el plug TRS, la señal está puenteada. ¿Ven ahí? Pum, pum, sigue camino. Sigue por acá, se encuentra con una instancia de proceso, un compresor, un EQ, etcétera, y sigue. Esto quiere decir que si yo conecto algo, un conector plug en el punto de insert, lo que va a suceder es que la señal presente en el canal, supongamos que yo conecté un micrófono, voy a venir por acá, viene por acá la señal, sigue por acá, por ahí, sigue su curso, plan, bueno, sepan disculpar ahí vengo por acá. Si no conecto nada, la señal sigue su curso ahí y la tengo presente en el canal y perfecto. Pero si yo conecto un plug para llevarme la señal
insertaría acá un plug que sería una cosa así. Voy a tratar de dibujar las partes. Esto, más esto, más esto. Y este sería el cable plug. Lo que va a suceder es que la señal, antes de continuar su camino, por acá abajo, va a salir por este conector y va a volver por este conector y va a seguir su camino. ¿Mm? No sé si me siguen la idea de lo que es un diagrama en bloque y cómo se interpreta. Tengo que mirarlo un par de veces. Sí. Al principio hay mucha cosita, dibujito, pero ustedes tienen que hacer la vista gruesa. El diagrama en bloque siempre se lee del borde superior izquierdo hacia el borde inferior derecho. Este es el sentido. Y me ayuda a entender, por ejemplo, lo siguiente, que es la pregunta frecuente. Me preguntan, che, ¿el punto de insert está tomando la señal antes de la ganancia o después de la ganancia? Bueno, yo acá lo estoy viendo. Si presto atención, ahí está la ganancia y el punto de insert está después. ¿El punto de insert está tomando la señal antes del ecualizador o después del ecualizador? Bueno, yo miro acá, la toma antes porque el ecualizador está acá, adelante. ¿Ven? O sea, lo que yo haga en el ecualizador claramente no va a afectar a la señal que está saliendo, porque la señal que sale está antes, ¿no es cierto? Y acá viene el concepto este de pre y post. Pre y post. Que pre es antes y post posterior. El punto de insert es pre-EQ, es post. Bueno, esto es un pantallazo nada más, no los voy a torturar con el diagrama en bloques, pero sí por ahí en algunas cuestiones de diagrama de flujo muy chiquitito, como para entender qué cosa está antes y qué cosa está después, lo vamos a ver en distintos momentos chiquitito, y de a poco se van a dar cuenta que es simple. Pero esto es lo que llamamos diagrama en bloques. Ayuda bastante a la conectividad y a entender cómo funciona una consola por dentro. De hecho, el que hace mantenimiento de electrónica de la consola tiene un diagrama en bloques bastante detallado y sabe cómo es la instancia de prueba, ¿no es cierto? Sabe que tiene que verificar, si no sé, si el punto de insert, la señal no está saliendo por acá, hay algo roto, bueno, lo que va a hacer es probar inmediatamente antes acá. A ver, ¿hay señal acá? Sí. ¿Hay señal acá? Sí. ¿Hay señal acá? No. Bueno, lo que está roto es esto, el pad. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa con esto de señales balanceadas, no balanceadas, señales de línea? Bueno, la verdad que vamos a hacer lo siguiente. Podemos usar, les voy a encargar ya una tarea. No, esto no. Uy, se me fue. Bueno, no importa, vamos a hacerlo acá. Vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a compartir una herramienta para armar lo que se llaman radar técnicos. Esta puede andar muy bien, hay varias. Tenemos el Musicotech, el StagePlot. Se los voy a copiar acá al chat. Radar técnico es algo que después lo vamos a ver también con más detalle cuando ya entremos de pleno a la parte de vivo. El radar técnico es la documentación que hace el operador de sonido para que trabaja en shows, donde detalla cuáles son los instrumentos o los equipos que necesita para hacer sonar a la banda. ¿Sí? El operador tiene un alto compromiso con la banda, ¿no es cierto? Es quien tiene el compromiso de hacer sonar la banda bien en cualquier lugar al que va. Entonces, el operador es el que arma el listado de tipos de micrófono, cantidad de micrófonos, tipo de consola, sistema, todo lo que necesita para hacer sonar a la banda, especificando marcas, modo de instalación, etcétera, de manera que cuando se alquila todo eso para que la banda suene, el operador se va a encontrar con todos los recursos que él necesita para hacer sonar a la banda y no es que se va a encontrar con una consola de 4 canales, con 3 micrófonos, no. Bueno, este listado, este diagrama en bloque, establece un compromiso, es una situación contractual entre el operador o entre la productora y quien presta el servicio de alquiler de estos elementos, de estos equipos.
Entonces, este tipo de herramientas como el Stage Block, que les acabo de copiar ahí, me permite armar lo que es, por lo menos, la primera partecita del rider. Por ejemplo, me muestra un escenario y yo digo, bueno, en mi banda voy a tener un guitarrista, la pueden arrastrar con un equipo de guitarra, voy a tener un baterista, voy a poner ahí, voy a tener, no sé, el tecladista apareció nuevamente. Bien, tengo estos 3 instrumentos, de hecho tengo un vocalista también en la banda. Tengo 4 músicos. Bueno, lo que yo necesito y que les voy a pedir es que armen una planta de lo que a ustedes se les ocurra, para que para una banda, imagínense una banda con tantos músicos. Pueden poner viento, pueden poner un bajo, guitarra, etcétera, pongan los equipos. ¿Qué van a tener que construir? La banda que a ustedes se les ocurra, donde dice el nombre de la banda va a ser el nombre de ustedes. Por ejemplo, voy a poner el nombre de Pablo, este va a ser Pablo. Venue sería el lugar donde van a tocar. Bueno, no pongan nada acá, no es necesario. Arman una planta con los instrumentos que ustedes crean. Recuerden que cada músico necesita tener una mezcla propia, es decir, como si fuera un auricular, un monitor de piso, que son estos que están acá. Yo le voy a poner un monitor para hacerle una mezcla y que el baterista pueda escuchar. Otro para el tecladista, otro para el guitarrista, se lo voy a poner del otro lado, acá. Y otro monitor, este está visto como de frente, por eso se ve así, para el vocalista. Bárbaro. Esta es mi banda, no la compliqué mucho, tranqui. Y lo que van a tener que hacer acá es simplemente detallar, hacer un listado de canales en la consola. Canales en la consola, ¿qué significa? Van a tener que poner canal 1, la batería. Pero la batería no viene con un solo micrófono, sino que hay un micrófono que toma el bombo, un micrófono que toma el redoblante, un micrófono que toma el tom 1, el tom 3, hi-hat, over izquierda, over derecha. Esto se le llama over o plato, si quieren pónganle plato 1 y plato 2 y después entramos en detalle. Si alguno no vio nunca una batería, me lo hace saber. También le pueden consultar a Marcos cuando escuchen pistas. Entonces van a tener que poner canal 1, por ejemplo, bombo. Y me ponen micrófono, porque el micrófono lo van a tener que tomar con un micrófono. O si quieren ponen mic nada más, así para decir yo ya lo entiendo. Redo. También con micrófono. Después pueden poner hi-hat. Si no saben cómo está conformada una batería, me lo hacen saber porque es algo que necesitan saber. Voy a poner tom 1. Ya los libero, chicos, estamos medio pasados de hora, pero estamos. Voy a poner torre o tom 2 o como quieran llamarlo. Mic también. Bien, y después voy a poner un micrófono para tomar el sonido de este equipo, del equipo de guitarra. Entonces voy a poner guitarra, lo voy a abreviar como GTR y también le voy a poner micrófono. No importa qué micrófono, hasta ahora no importa nada de eso. 7, voz. También lo voy a tomar con un micrófono. 8, un teclado. ¿El teclado va con micrófono o va con caja directa? Creo que con directa. Igual depende del teclado. Sí. Directa. Sí, caja directa. Vamos a ser rigurosos ahora para no va con caja directa. Le podemos poner DB, Direct Box. O si quieren le ponen, si quieren, caja directa. Pero en general lo van a encontrar como DB, D-Box, Direct Box. Listo, eso es todo. Los puedo vincular con esta herramienta que la vamos a usar más adelante. De hecho hay otras también un poco más piolas como el Musicotech. Que ya trae una lista de micrófonos cargados, pero la vamos a usar un poco más adelante porque todavía no vimos micrófonos, no vimos instancias de proceso, nada. Ahí crear el rider. A esto se le llama rider técnico, es por lo menos la primera parte del rider técnico, y verán que es más o menos lo mismo. Yo acá puedo poner un equipo, puedo poner, no sé, una batería electrónica, si quiero. Y por defecto, cuando voy poniendo cosas, acá abajo me las va ordenando en el listado de canales de consola y me va poniendo un micrófono.
De hecho, me pone un micrófono tipo estándar. Yo lo puedo cambiar igual, ¿sí? Acá editar y puedo cambiar. En vez de un 57, le voy a decir que me ponga un Electro Voice, por ejemplo. Y me lo cambia en consola, acá. Pero bueno, vamos a usar Stage Plot, igual ahora que más simple. Necesito que identifiquen, primero, los músicos en un escenario que pueden identificar que cada uno va a tener un monitor para escuchar algo. Si el músico no tiene nada para escuchar, es como estar ciego o sordo sobre un escenario y no saben qué tocar. Después vamos a ver que alimentamos con mezclas a estos músicos. Y por otro lado, que ustedes reconozcan qué cosas van con micrófono y qué cosas van con caja directa. ¿Qué cosas podrían ir con caja directa? Acá no hay mucho más que, en este esquema, no hay mucho más que puede ir con caja directa, excepto el teclado, una compu, que toma la señal de la compu, y no mucho más por lo que estoy viendo. Estos teclados que están acá, un piano eléctrico tal vez. ¿Sí? Bueno, una vez que lo tengan, lo que van a tener que hacer es poner print, imprimir. Está acá arriba, la mayoría no lo encuentra el print. Ahí está el print. Cuando pongan print, me va a preguntar, bueno, imprimirlo, bueno, cuando pónganlo, imprímanlo como PDF, ¿sí? Así no impriman en papel, porque no me lo van a poder entregar en papel, pero pongan print to PDF. Listo, ponen imprimir, lo guardan y me lo envían. ¿Ven cómo va a quedar? Simple. Después vamos a ver que la construcción es más compleja, pero ya nos vamos familiarizando poniendo la primera patita. ¿Me explico, chicos? Perfecto. Bien. Sí. Copien el Sí, link sí. antes de terminar la clase, copien ese link que les acabo de poner acá en el chat, péguenselo en el explorador y ahí ya lo guardan. Y tienen tarea para la próxima, que es justamente armar este mini rider o que puedan vincularse con esta herramienta que vamos a utilizar después en adelante. No se olviden, ¿sí? Esto ya forma casi parte de la unidad de ruteo, de enviarme el archivito del armado de sesión con la X32 que les pedí la otra vez. ¿Sí? Ya la que viene vamos a usarlo, vamos a usar la X32, vamos a empezar a rutear un poquitito más mientras vamos viendo otra parte de Electro, pero necesitaba llevarlos hasta acá porque ahora cuando abramos la consola vamos a ver que tienen conectores de línea, conectores de micrófono, conectores PLAC TRS o Canon, salidas balanceadas, no balanceadas, y la idea es que puedan empezar a entender esto cuando empecemos a rutear señal con estas aplicaciones o desde la vista de consola en sí. Por otro lado, y para cerrar, y ya no nos molesto más, que nos hemos pasado del horario, la próxima clase vamos a coordinar horarios para aquellos que están en la zona y que pueden ir a hacer prácticas al estudio, a Sonar. Recuerden que son clases presenciales que no son obligatorias, son para marzo, pero vamos a ir ya coordinando por ahí un viernes a la tarde, un sábado a la mañana, son obviamente reducidos, cumpliendo el protocolo. Mientras podamos, vamos a ir agregando esa clase práctica para que reconozcan el estudio, vean la consola y algunas cuestiones las que vamos viendo acá las vamos a aplicar de manera práctica. No es obligatorio, pero sí es importante que lo coordinemos y que confirmen quiénes pueden ir o no, porque en función de eso vamos armando el horario. Pensaba hacerlo hoy, pero bueno, ya estamos un poco excedidos, igual es para la primera semana de marzo, pero les voy avisando, así ya la que viene lo coordinamos. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Esto te lo mandamos cuando lo tengamos? Sí, como todo. Súbamelo al Gmail. Y no se cuelguen, ¿sí? Porque hay algunos de ustedes que no tengo nada, absolutamente nada. Al principio me pongo en modo bueno, pero después se me empieza a ir en modo bueno, me pongo en el modo más exigente, porque les recuerdo, nosotros todo lo que vamos a trabajar a lo largo del año nos convierte de alguna manera en colegas, ¿sí? Y la verdad que para cumplir la función de operador realmente hay que estar preparado y realmente si yo los convoco al estudio o alguien los convoca al estudio como asistente o como productor o como ustedes tienen que dominar las herramientas, ¿sí? Sí, Ignacio me pregunta, se los voy a nombrar acá. El ruteo de la X32, una de las cosas que tiene que enviar.
La pauta... la pauta que se las voy a copiar ya mismo. Una pauta que les voy a copiar ahora. Algunos no enviaron el trabajo del TP acústica. Y a esto se le llama, lo que les pido ahora es el rider técnico. ¿Sí? Son 4 cosas en realidad, y de esas 4, una era una pauta, eran 4 preguntas. De hecho, si quieren la responden en papel, me mandan una foto de WhatsApp. ¿Era esta? Perdón, sí. El cuestionario de acústica de recinto sería la pauta que puse ahí como pauta. Clase 5. Que varios me lo enviaron. Santiago me lo envió, ahí varios de ustedes ya lo enviaron. Insisto, es una suerte de memoria. Lo que han trabajado ahí, estoy abriendo el cuestionario de acústica de recinto, son 5 preguntitas. Estas que están ahí. Estas las pueden en papel o acá en la compu le marcan y le mandan me sacan una foto y listo. No se compliquen. Me dicen, no sé, esta la A o esta de acá. Ahí, listo. Ya está. No les debiera llevar más de 2 minutos 30 segundos esto. No sé si está bien Ignacio ahí. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud, chicos? Sí, Ignacio, el cuestionario sería la pauta. Yo por mí no, igual no sé, no sabía dónde mandarte las cosas, pero ya lo tengo todo, así que ahí te lo mando. Sí, armá un correo, meté todo en el correo y liberate. Bien. Bueno, chicos, que tengan buena semana y nos cruzamos por ahí el jueves en la clase de Marcos. Éxitos con el rider. Gracias. Perfecto, gracias. Nos Buenas vemos. noches. Nos vemos, chicos. Chao. Hasta luego. Chao a todos.